Bueno, muchas gracias, chicas, por la invitación y con la ayuda del Señor vamos a ver si podemos repasar esos textos que tenemos para hoy. En una sola no estuve, en las reuniones que estuvieron estudiando Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, pero recuerdo que en la primera Cristina mencionó mucho la gracia y la paz, ¿no? La gracia de Dios y la paz. Y luego Adriana nos habló acerca del amor entre los hermanos y de orar por los hermanos, ¿no? De orar por los hermanos. Después Antonella habló acerca del denuedo con el cual teníamos que predicar a otros, o sea, orar los unos por los otros para poder tener de nuevo para hablar. Y Jenny nos habló acerca también de abundar en el amor fraternal y de preocuparnos por los hermanos y de esforzarnos de alimentar ese amor que tenemos entre nosotros. No hablo de los esteroides, la primera vez que escuchaba que en el griego esteroides era fortalecedor, ¿no? Y bueno, sabemos que todos los que hacen hierros y todas esas cosas usan esteroides para fortalecer los músculos y todo eso. Bueno, nosotros tenemos todas las herramientas dadas por Dios para fortalecernos entre nosotros. Y vamos a leer entonces el pasaje que nos compete hoy y otros pasajes más. Y el título sugerido era acerca de la vida disciplinada. Yo no lo cambié porque me parece que justamente esos textos del 9 al 11 del capítulo 4 hablan acerca de tener una disciplina en nuestra vida, ¿no es cierto? La disciplina, la palabra disciplina mucho se usa, especialmente acá en nuestro modo de hablar, es la disciplina te agarro con un palo y te doy. No es la palabra disciplina. Tiene que ver tiene que ver con el castigo, sí, pero también tiene que ver con ordenarse, con la enseñanza, con el poner todo en orden, ¿no? Nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, todo tiene que ver con la disciplina, ¿no? Y acá hay muchas maestras y muchas profesoras, así que saben todo lo que tiene que ver con la disciplina, a pesar que a veces es más fácil disciplinar a otro que disciplinarnos a nosotros mismos, ¿eh? Es mucho más fácil dar disciplina a otro que aceptar nosotros la disciplina. Yo le agradecería a Adriana, ¿podés tener una oración, por favor, antes de leer? Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú esta tarde nos vas a hablar, porque vamos a aprender más de ella. Gracias Señor por Alicia, a quien tú ya le hablaste en lo secreto. Señor, pone paz, tranquilidad en su corazón y que tu Espíritu, Señor, sea el que abra su boca para que ella, Señor, pueda transmitir lo que tú quieres para cada una de nosotras. Señor, que este tiempo que estamos aquí, en el mejor lugar, a tus pies, Señor, podamos sentir tu presencia, podamos disfrutar de tu paz y podamos escuchar tu voz hablando a la vida de cada una de nosotras. Te necesitamos, Señor, por eso estamos acá. Necesitamos, Señor, alimentar nuestras vidas. Señor, que Alicia pueda transmitir el mensaje como tú se lo diste a ella y que pueda sentir paz y tranquilidad también al transmitirlo porque está cumpliendo tu voluntad. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Le voy a pedir a Antonella, por favor, si puede leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis... Perdón. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias. Habíamos escuchado en la última reunión que tuvimos que Nilda tomó justamente los primeros versículos del capítulo 4, y desde el comienzo del capítulo 4 habla de aprendizaje y de instrucción. La palabra disciplina en el diccionario castellano que tenemos nosotros dice así: conjunto de leyes y reglamentos que rigen, por ejemplo, puede ser en el ejército, puede ser en la nación, puede ser en una escuela o en una institución, ¿no? En este caso, cuando habla de disciplina, habla de la iglesia, nos habla a la iglesia. Y el sinónimo que tenemos en el mismo diccionario dice enseñanza, disciplina, enseñanza. La palabra disciplinada, yo dije, voy a copiar todo el diccionario, ¿no? Dice sometido a disciplina. Y disciplinar significa instruir, enseñar, acostumbrar a la disciplina. Todo eso lo tenemos en un diccionario común de español, ¿no? Y entonces tenemos acá en la epístola de los tesalonicenses, que nos habla el apóstol Pablo, mucha enseñanza, desde el comienzo, y todos los capítulos del 1 al 5 habla acerca de la enseñanza, de todo lo que enseñó el apóstol Pablo allí en Tesalónica. Él primero les enseñó, les habló acerca del evangelio, de la salvación, acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. Y los tesalonicenses recibieron el evangelio, dice que con gozo, y con mucha tribulación y con mucha lucha lo recibieron, pero lo aceptaron, y Pablo se gozaba de ver cómo ellos lo habían recibido. Se tuvo que ir, sabemos, hemos estudiado ya toda esa historia, ¿no? Cómo Pablo se tuvo que ir porque se levantaron unos judíos en contra de ellos, y luego a otras personas también hablaron, y bueno, y tuvo que huir de Tesalónica, se fue a Berea, y de Berea ya fue, después llegó a Corinto, y Atenas, estuvo en Atenas, luego en Corinto, y él siempre cuenta que iba pensando en estos hermanos, cómo estarán, manda a Timoteo que les traiga noticias, y luego lo manda de vuelta con esta carta que nosotros estamos leyendo ahora. Y qué carta más actual. Cuando hablaba Nilda, ella hablaba acerca de la inmoralidad sexual. ¿Qué tema más actual que el que estamos viviendo en este momento? Y nosotros decimos, ay, en otros tiempos no era así. Leemos en la Escritura y vemos que el hombre siempre ha tenido, desde el Génesis, ¿no es cierto? El capítulo 19 tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, y decimos, ay, qué tiempo que estamos viviendo, y vamos a la antigüedad y también era lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre es el mismo. Capítulo 6 de Génesis dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y entonces Nilda nos hablaba acerca de cómo tenía que, el apóstol Pablo instruye y habla a los tesalonicenses cómo se deben comportar en cuanto a su vida personal, a una disciplina. Tenían que tener
con respecto a la sexualidad, con respecto a cómo tratar, decía, cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, ¿no? Porque dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, de cómo vivir una vida santa. Tremendo el tema, ¿eh? Yo cuando la escuchaba a Nilda decía, qué tema difícil, pero está en la Biblia y hay que tocarlo, porque nosotras, hermanas, en la iglesia no estamos exentas a que tener una mirada de más, o una mano de más, o un beso de más. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Yo ya estoy vieja, ¿no? Pero yo de cuando era jovencita, y alguna jovencita hay entre nosotros, tenemos que cuidar nuestro mirar, nuestro tocar, nuestro andar, nuestro vestir, tenemos que cuidar todas esas cosas, porque todo puede producir algo que está en contra de la voluntad de Dios. Eso tenemos que cuidarlo, tenemos que ser muy cuidadosas de ser obedientes, porque Dios quiere que que tengamos vidas santas. Vida santa. ¿Por qué? Porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Pero en el versículo 9 viene un pero. Fíjense que Antonella leyó ahí, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba. Pero, ¿por qué? Porque cambia lo que viene diciendo. Viene hablando acerca de un amor un poco falso, podríamos decirle el amor erótico, del amor corporal, y cambia al amor hermanable. No es lo mismo el amor que Dios quiere que nosotros sintamos entre los hermanos como el de lo que viene hablando. Por eso, cuando dice amaos los unos a los otros, no es para llegar a la inmoralidad sexual, para nada. Y eso lo tenemos que tener bien presente. Cuando a veces hemos dicho, hermana, y a mí me pasó, digo, te amo, hermano, te amo, puede ser malinterpretado. Puede ser malinterpretado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces el Señor el Señor se va a agradar de nuestra vida. Tenemos el enemigo. Ayer escuchaba un mensaje de un hermano que decía que Satanás no gane ventaja entre nosotros, ¿no? Satanás, en donde encuentra un orificio, va a meter una cuña y va a tratar de meter lo que él quiere para hacer la división. Vivimos un mundo lleno de divisiones, una iglesia llena de divisiones. ¿Por qué? Porque el enemigo hace la obra, no hay que darle lugar, no hay que darle lugar al enemigo. Así que vamos a ver un poquito. Dice, vamos a leer. Me gustaría, yo las nombro así porque las tengo los cuadraditos acá. Martina, ¿podés leer, por favor, San Juan 13, 34 y 35? Ustedes presten atención, yo les digo los textos y después los leen. Carol, por favor, capítulo 16, capítulo 15, versículos 12 y 17. Jackie, ¿podés leer, por favor, Hebreos 13, 1? Jackie Triandafilite. Leila, 1 Pedro 3, 8 y 4:8, 1 Pedro 3:8 y 4:8. Y Jenny, 1 Juan 3:23. Valeria, 2 Juan, versículo 5. A ver, San Juan 13, 34 y 35. Yo lo tengo. ¿Leo? Sí, por favor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros,
que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Capítulo 15, 12 y 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Primera Pedro 3, 8 y 4, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera Juan 3, 23. Jenny. Ahí está. Primera Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y segunda Juan 5, ¿vale? Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense cuántos textos. Me gustó ponerlo así porque hay varios hermanos que hablan de lo mismo. Todos tenían un mismo idioma, el idioma del amor, porque el Señor Jesucristo se los mandó, especialmente a los apóstoles, ¿no? Y en la misma noche, fíjense en el San Juan, donde leímos el capítulo 13 y 15, y está 3 veces que el Señor manda que os améis unos a otros. Ese mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y cuando está más de una vez, 2 veces, 3 veces, lo dijo el Señor esa noche, tiene mucha importancia para Dios cuando se repite en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando ahí en el libro de Génesis, la historia de José, cuando el faraón tiene el sueño de las vacas flacas y las gordas y las flacas, y las espigas gordas y llenas y las vacías? Y entonces, bueno, viene, se acuerda el copero de José, van a buscarlo a José, y José le dice lo que significa, y le dice José en el capítulo 41, versículo 32, y dice, y si el sueño de Faraón sucedió 2 veces, quiere decir que la cosa es firme de parte de Dios. Me encanta esa expresión de José, la cosa es firme de parte de Dios. Y acá en esa noche, antes de ir a padecer primero los juicios que el Señor padeció y luego morir en la cruz, el Señor les dijo 3 veces, esto os mando, que os améis unos a otros. Y el apóstol Pablo acá le dice, acerca del amor fraternal, no tiene necesidad de que les diga, pero abunden más y más. Los tesalonicenses, y ya lo hemos visto en los otros capítulos, se preocupaban por todos los hermanos y amaban a los hermanos, y dice que el amor de ellos se vio en todo alrededor. Ellos estaban en un puerto, Tesalónica tenía un puerto, y a partir de ese puerto se podían ir a varias ciudades allí alrededor de Macedonia, y entonces, por lo que cuentan acá, ellos demostraban el amor hermanable, el amor fraternal entre todos los hermanos que conocían allí en la provincia de Macedonia. Pero el apóstol Pablo insiste, dice, sabemos que lo hacen, pero abundéis más y más. Me acordaba de ese, ¿se acuerdan? Hay un himno que a medida que uno va estudiando se va acordando, ¿no? Un himno, el 191, que dice, más santidad dame,
hablando de la santidad, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración. Dice, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Me encantó acordarme de este himno. Digo, ¿cuántos hermanos han pasado? ¿Cuántos años tendrá ese himno? Sin embargo, uno lo canta y está pensando, ¿no?, en tener más. Hay otro himno que cantamos también a veces que dice, más de Jesús quiero aprender, más de Jesús. Más, el apóstol acá insiste, abundéis más y más. Lo dice ya la tercera vez acá en la escritura. Y quería leer también Mateo 24:12, a quien no nombré. Diana, ¿querés leer por favor Mateo 24:12? Dice así, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quería leer este texto porque estamos viviendo un tiempo en que quizás se nos enfría el amor, hermanas. Por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios, dijo el Señor mismo, lo dijo también en uno de sus últimos discursos, ¿no es cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No permitamos que se nos enfríe el amor que Dios quiere que sintamos los unos por los otros. Allí en Hebreos 13:1 que leyó Jackie decía, permanezca el amor fraternal. Y viene hablando acerca de un reino inconmovible que vamos a tener y que dice que Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y está hablando del juicio, de lo que Dios va a hacer. Cuando seamos arrebatados vamos a entrar al tribunal de Cristo y eso no es un juicio, pero sí se va a juzgar todas nuestras obras. Y dice que la mirada del Señor es como fuego. Y al mirar nuestra vida va a permanecer lo que sea para la gloria de Dios. Dice que si alguno edifica, tiene que edificar con madera, puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, o también puede edificar con madera, heno o hojarasca. Y el fuego, a la madera, al heno, a la hojarasca, las consume totalmente. Pero el oro, que es para la gloria de Dios, la plata, la redención de Cristo, y las piedras preciosas, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en sus diferentes formas, eso es lo que permanece. Y permanezca el amor fraternal. Cuando el Señor mire nuestra vida, que permanezca el amor fraternal, el que tuvimos a los hermanos, que sintamos ese amor, que sea realmente el amar a los hermanos nuestra prioridad. Por supuesto, primero el Señor, pero el amor a los hermanos es lo que va a hacer que nosotros también los pongamos a ellos antes que a nosotros, a los hermanos antes que a nosotros. Primera Pedro 3:8 dice, finalmente tened amor, amaos fraternalmente. Y en el 4:8 dice, tened ferviente amor. La palabra ferviente viene de fervor, viene de hervor, una cosa que está siempre en ebullición, que nunca pierda ese calor que tenemos que tener a los hermanos. Y en 1 Juan 3:23, el apóstol Juan, después de casi 60 años de iglesia, más o menos entre 50 y 60 años de iglesia, les dice,
el mandamiento antiguo, el mandamiento de hace mucho tiempo, pero es nuevo hoy. Y nosotros este mandamiento lo dio el Señor casi 2000 años atrás, pero para nosotros tiene que ser siempre nuevo, un nuevo mandamiento os doy. Y dice que agradamos al Señor cumpliendo sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Y dice que su mandamiento no es gravoso, no son gravosos, los mandamientos del Señor no son gravosos. Contaba en una oportunidad un hermano, el hermano Francisco La Cueva contaba, dice que iban en una procesión, iba una nenita chica con un hermanito, con un muchachito en brazos, y entonces dice que un hombre mayor que iba al lado de ella le dice, ¿por qué lo llevas así en brazos? ¿No te pesa? Y dice que la niña le dijo, no, es mi hermanito. Y el hombre era como que se estaba medio cargándola, diciéndole, pero ¿por qué no lo dejas caminar? ¿Por qué lo tenés que llevar así en brazos? ¿No te pesa? Es mi hermanito, le dijo. Le respondió y lo dejó callado al hombre. Es mi hermanito. A veces puede ser que alguien nos pese, puede ser, bueno, pero es mi hermanito. En una familia pasa de que no siempre estamos de acuerdo y todo es 10 puntos y todo va bien y todo hermoso. En los hermanos, yo me acuerdo, éramos 5 nosotros, así que siempre alguno estaba peleando con otro. Mi mamá terminaba llorando a veces, cuando terminaba llorando ya ahí nos apaciguábamos todos, pero éramos hermanos y nos peleábamos. Y en una familia el amor tiene que cubrir multitud de faltas. El apóstol Pedro decía, el amor cubre multitud de pecados, no porque vamos a perdonar pecados y vamos a dejar pasar, no, sino que el amor que tenemos hacia la persona a quien amamos va a hacer que nosotros no la critiquemos, no digamos nada, si hizo algo que está mal, no lo voy a comentar y no voy a hacer malos comentarios, y todas esas cosas es amar a los hermanos, es soportarlo, sostenerlo, llevarlo sobre los hombros y el Señor nos va a ayudar en todas estas cosas, porque ¿quién más que sufrió y nos llevó a nosotros? El Señor llevando su cruz dice que Él cargó con nuestros pecados y nos perdonó todos nuestros pecados, siendo enemigos de Él, siendo enemigos de Dios, Dios nos perdonó todos nuestros pecados porque Él nos amó, dice, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así que bueno, yo insisto sobre este texto del amor porque realmente el apóstol Pablo se encarga de mencionarlo mucho, a que los hermanos se amen unos a otros, ¿no? En todas sus epístolas, el apóstol Pablo habla acerca de el amor hermanable. Y luego sigue diciendo, versículo 10. Bueno, el versículo 10 no, perdón, era el versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y aquí el apóstol Pablo, hay cuatro cosas que le dice a los hermanos y que también nos enseña a nosotros. Primero, que tenemos que procurar tener tranquilidad. La segunda cosa, ocuparnos en nuestros negocios. La tercera, trabajar con nuestras manos. Y la cuarta, a fin, dice, de que os conduzcáis honradamente, o sea, que nuestro testimonio hacia los demás sea con honradez. 4 cosas que el apóstol Pablo va a mencionar, y tendríamos que leer, vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses capítulo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer del 10
al 13. Del 10 al 13. Y le voy a pedir, Alejandra Paine, yo leo hasta ahí nomás, ¿podés leerlo? ¿Sí? Bueno. Segunda Tesalonicenses del 10 al 13. Bien, dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hasta ahí. Bueno, gracias. Leímos esos textos porque tienen que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Por supuesto que la otra es la segunda carta, pero ya en esta carta el apóstol Pablo dice, procurad tener tranquilidad. Y ocuparlo, procurar tener tranquilidad. Procurar, la palabra procurar significa esforzarse. Yo anoté acá, hacer esfuerzo para conseguir una cosa, procurar, hacer un esfuerzo. No sale así porque sí nomás. Tener tranquilidad. Y el diccionario en cuanto a tranquilidad dice que es sosiego, bonanza, paz, calma, quietud, reposo, todas esas cosas. ¿Y por qué el apóstol Pablo le dirá acá, procurad tener tranquilidad? Había en ese momento en Tesalónica una disputa, una discusión acerca de la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les había hablado, vieron que acá en la carta a los tesalonicenses, en cada capítulo termina con la venida de Cristo. Capítulo 1, el Señor nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, el Señor dice que da gozo en cuanto a las recompensas que va a dar el apóstol Pablo. En el capítulo 3 dice que seamos guardados irreprensibles para la venida de Cristo. El capítulo 4 termina ya detallando, que lo vamos a ver en la próxima reunión, si Dios quiere, con la hermana que le toquen estos textos, habla acerca de la venida de Cristo. Y en el capítulo 5 termina diciendo, versículo 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo esperaba la venida, porque dice nosotros los que vivimos, esperaba la venida. Entonces algunos, como leímos ahí en la segunda carta, algunos no vivían ordenadamente, habían dejado de trabajar porque el Señor venía, entonces dejamos de trabajar y entonces se irían a la casa de los hermanos y se irían a estar ahí a lo mejor para comer de la casa de los hermanos, y dice, bueno, entonces les enseña el apóstol, les dijimos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces si quiere comer, vaya y trabaje. Bueno, el apóstol dice, tengan tranquilidad en cuanto a eso, vivan con sosiego, tengan tranquilidad, no se preocupen. Y nosotros en este momento nos viene bien esa palabra tranquilidad. Vivimos un tiempo muy intranquilo, muy intranquilo. Realmente nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque Él no nos hace faltar nada. El Señor Jesucristo dijo, basta cada día su afán, basta cada día su propio mal. Teniendo al Señor Jesucristo, teniendo al Señor, teniendo a Dios en nuestra vida, tenemos paz y tranquilidad, porque Él nos da la paz y la tranquilidad. Sabemos que el Señor va a venir. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir dentro de 10 años. No sabemos cuándo va a venir. El Señor viene. Pero mientras tanto, vivid en paz, dice, vivid en paz, vivan en paz. Dice, procuréis tener tranquilidad, procuréis tener tranquilidad.
no es fácil, ¿no es cierto? Me encantó, me gustó mucho orar y en el motivo de oración dar gracias porque Julio tiene trabajo. Me dio mucha alegría ver que Julio ya tiene trabajo y orar por los que no lo tienen, ¿no? En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, porque realmente hay muchas personas que están padeciendo necesidad, que están sufriendo por la situación que estamos viviendo, por la inflación y por todas las cosas. Pero el Señor nos ha prometido que nada nos va a faltar. Tendremos que trabajar, sí, tenemos que ocuparnos. Dice, ocuparos en vuestros negocios. Leímos ahí en 2 Tesalonicenses, dice, algunos andan desordenadamente, ocupándose, chismorreando. No es buen testimonio, no es buen testimonio de parte de nosotros como creyentes, andar desordenadamente y salir a perder el tiempo. Acá no dice, espere que lo leo bien, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y nosotros en este momento no nos podemos mucho reunir, pero yo sé de iglesia, hermana, que por ahí era mejor ni enterarse de lo que pasaba entre los hermanos, porque era un chismerío y una pelea, y una vez me dijeron, salieron de la cena del Señor y afuera se agarraron a las piñas, así me lo contaron en una iglesia. Y yo digo, ¿qué testimonio es ese de parte de los hermanos en Cristo que se agarren a los golpes afuera de una iglesia? Es horrible. Y eso es tener mal testimonio de los de afuera. Porque los de afuera miran, ven, observan y cuentan también. El que no lo vio lo escucha por otro. Así que dice, procurad tener tranquilidad. Ocuparos en vuestros negocios, en los nuestros. No nos ocupemos del vecino ni los de afuera. Dice, trabajar con vuestras manos. Y acá, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y acá el apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Él dice, para todo lo que tenemos que hacer, estas manos me han servido. Él habla, tengo varios textos acá, no los vamos a leer, pero en Hechos, capítulo 18, versículo 3, habla de que estaban trabajando con las tiendas que hacía Pablo. Capítulo 20, versículo 38 también dice, 34 y 35 dice que para todo lo que hubo necesidad, estas manos le sirvieron. Y habla del trabajo, el trabajo manual. El trabajo manual no es una vergüenza. El trabajo Dios lo puso desde antes de que cayera el hombre en pecado. Ya desde antes dice que él trabajaba en el huerto de donde Dios lo puso y lo labraba y le puso nombres a los animales y lo hizo trabajar a Adán. Y trabajaba. Pero después de la caída, por supuesto, Dios le dice, vas a trabajar con él y vas a comer con el sudor de tu frente. Y luego dice, trabajar con vuestras manos. Y estaba pensando en la mujer de Proverbios, de capítulo 31. En el capítulo 31, 6 veces habla de las manos, del trabajo de las manos, que esfuerza sus manos, que trabaja con sus manos, que alarga su mano al pobre, que alarga su mano, da al menesteroso. Dice que se esfuerza sus brazos también la mujer. Y nosotras como mujeres, bueno, ese trabajo tenemos. ¿Quién no sabe que en su casa si no mueve las manos no se hace nada? Hasta la ropa en el lavarropa no se pone si no las agarramos con las manos y la ponemos en el lavarropa. El lavarropa no lava solo. El otro día
El otro día mi hermana le digo, lavaste, lavó el lavarropa. Sí, lavó el lavarropa, pero yo la puse a la ropa en el lavarropa, porque si no el lavarropa no la lava. Y eso es muy cierto, tenemos que hacer todas las cosas con nuestras manos. Y dice en la segunda carta ahí, si vosotros hermanos no os canséis de hacer bien, que no se cansen nuestras manos, hermanas. Todo lo tenemos que hacer con las manos. La que tiene que hacer el pan, la que tiene que hacer una torta, la que tiene que hacer la comida, la que tiene que barrer un piso, la que tiene que lavar la ropa, todo lo hacemos con las manos. Y el apóstol dice acá, y trabajad con vuestras manos. Y yo lo aplico a las mujeres. Nosotros tenemos mucho trabajo. Por supuesto que las que trabajan como maestras también mueven las manos porque tienen que escribir. Y todas las que trabajan afuera también tienen que trabajar, trabajando con sus manos de la manera que os hemos mandado. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente, y ahí viene nuestro testimonio, para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, los que no conocen a Cristo. Y los que no conocen al Señor tienen que ver en los creyentes una vida diferente, una vida diferente. Decía un hermano que dice, ganemos el respeto de los de afuera, ganemos el respeto. Nuestro testimonio habla hacia los de afuera. Y en Tito capítulo 2, del versículo 5, del versículo 8, del versículo 10, hay 3 motivos por el cual el apóstol Pablo le dice a Tito que le diga a las mujeres grandes, que le enseñen a las más jóvenes, dice a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, buena, y dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también dice a los jóvenes, dice para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Eso el apóstol Pablo insiste en nuestra vida como testimonio a los demás. Y termino con esto, hermanas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Que el Señor nos ayude en todos estos mandamientos y disciplina que nos ha dado el apóstol Pablo.